La noche que el diablo me propuso un trato. Este relato de terror le pertenece a mi abuelo, de nombre Manuel, que desde que tengo uso de razón contaba esta historia, y siempre dijo que era completamente cierta. Ocurrió varios años después de casarse con mi abuela. En aquella época vivían en el campo, y ya tenían 6 hijos que aún eran pequeños. El mayor de ellos tenía apenas 13 años. La situación económica era difícil, y los gastos tenían a mi abuelo muy presionado, porque la cosecha no era tan buena como había esperado, ya que se le había atravesado una sequía, que no permitió que las cosas fueran como lo esperaba. Debido a lo alejado de la ciudad, los niños caminaban más de 1 hora para llegar a la escuela del pueblo más cercano, y cuando no estaban en la escuela, ayudaban en las labores del campo. El más grande siempre acompañaba a mi abuelo, y siempre lo hacía sin protestar, porque era lo que debía hacerse. Ante lo apretado de la situación, mi abuelo comenzó a desesperarse, incluso habló de irse unos años a trabajar a la ciudad o irse a los Estados Unidos, y en sus momentos más difíciles, decía que estaba dispuesto a darle su alma al diablo a cambio de riqueza. Al ser gente de campo, y sumamente católicos, mi abuela siempre le decía que no debía jugar con eso, porque era algo peligroso el solo mencionar al diablo. Los meses pasaron, y la situación se volvió cada vez más complicada, porque se sumó que mi abuela otra vez estaba embarazada. El dinero solo alcanzaba para medio comer, y siempre se priorizaba a la embarazada y a los más pequeños por sobre los demás, incluido mi abuelo, que andaba entre las plantaciones con el estómago gruñéndole. En otros años, mi abuelo trabajaba para una plantación vecina, pero por la sequía, el vecino también atravesaba por una mala situación, y no podía contratar a mi abuelo. Ya en invierno, y sabiendo que la iban a pasar mal, mi abuelo prefirió salir de cacería para conseguir algo de carne salvaje, y en sus salidas siempre iba acompañado de su hijo mayor, que casi no conocí, porque falleció cuando yo era muy pequeño. Liebres y alguno que otro tlacuache eran lo que llegaba a la mesa, y acompañado con algo de la verdura que se sembraba en un pequeño huerto, era lo que comían. Y cuando la casa no era buena, se tenían que conformar con un poco de verdura o simplemente con frijoles. Mi abuelo seguía diciéndole a mi abuela que estaba desesperado, y que se quería ir o hasta podría ofrecerle su alma al diablo, pero mi abuela siempre le decía que debía mantener la calma, y tener fe en que las cosas mejorarían. En una salida para cortar leña, mi abuelo estaba acompañado de 2 de sus hijos, el de 13 y otro de 11 años, y mientras cortaba algo de leña, mi abuelo comenzó a sentirse desesperado por el hambre que tenía, ya que ese día había comido muy poco, y comenzó a sentir ganas de llorar. Como mi abuelo era de esos hombres de antes, ya que nació hace casi un siglo, no quería que sus hijos vieran debilidad en él, y les pidió a gritos que se fueran a la casa, que él cortaría la leña. Regañados, los 2 niños se fueron muy tristes, y cuando mi abuelo estuvo solo, comenzó a llorar. Estaba frustrado y quería que todo mejorara, pero las condiciones del clima no se lo permitían. Había estado solo por algunos minutos, y cuando se le pasó el llanto por la frustración, alzó la vista, y se sorprendió al ver a un hombre sentado a unos 10 metros de él. Aquel hombre era casi de su edad, pero estaba bien vestido, no como la gente de campo, sino como alguien de ciudad. El hombre, que estaba bien peinado y con una sonrisa en el rostro, le preguntó a mi abuelo qué era lo que le pasaba. Pero mi abuelo no quiso decirle, porque no sabía quién era ese tipo. Le sorprendió que no lo escuchó llegar. Aquel hombre llegó sin hacer un solo ruido, era como si hubiera aparecido justo en ese lugar. El misterioso hombre le pidió a mi abuelo que se acercara, que quería platicar con él, pero mi abuelo sintió que algo no estaba bien, no sabía qué era eso que estaba mal, pero aún así supo que debía alejarse de ahí.
En las prisas por irse, mi abuelo comenzó a tomar algo de la leña que había cortado, y cuando notó que el hombre misterioso se ponía de pie, mi abuelo se alejó deprisa, dejando en el lugar el hacha y mucha de la leña que había cortado. No se giró para ver hacia atrás, ese tipo le daba miedo, y no quería verlo caminando hacia él. Al llegar a la casa, giró su cuerpo en la dirección por la que había llegado, y notó que a la distancia estaba parado ese hombre, que lo miraba con esa sonrisa extraña que tenía. Mi abuela lo notó distinto, y le preguntó si estaba bien. Mi abuelo, que no quería preocupar a mi abuela, ya que estaba embarazada, le dijo que había visto un animal salvaje, y por eso estaba algo nervioso. Les pidió a sus hijos que no salieran, y atrancó la puerta de la entrada con una viga de madera, que de un extremo se sujetaba de la parte media de la puerta, y el otro lado se ponía en un hueco en el suelo. En la propiedad no había armas de fuego, lo único que había para defenderse eran algunos machetes, pero por alguna razón desconocida, mi abuelo sabía que esas cosas no serían suficientes contra ese hombre. Cada que mi abuelo se asomaba por la ventana, veía a ese hombre a la distancia, que parecía no moverse, solo observar. Pero hubo algo que puso en alerta a mi abuelo, porque cuando uno de sus hijos también se asomó por la ventana, le dijo a mi abuelo que había visto a ese animal, que corría a lo lejos, pero que no se acercaba. Mi abuelo se volvió a asomar por la ventana, y notó a ese hombre a la distancia. Al mismo tiempo su hijo se asomó, y el niño dijo que aquel animal, que identificó como un lobo, ahora estaba sentado sin hacer nada, y señaló al lugar donde mi abuelo miraba al hombre misterioso. Pero mi abuelo no notó a ningún animal, solo a aquel hombre. Fue en ese momento que mi abuelo supo que lo que ocurría no era algo normal, que ese hombre no era un simple hombre, que era algo más, aunque en ese momento aún no sabía qué era. Cenaron algo de carne de liebre con frijoles, y después de pasar el rato platicando, todos se fueron a dormir. Pero mi abuelo no pudo pegar los ojos, porque su mente estaba turbada por lo que estaba pasando. Se asomaba por la ventana una y otra vez, y en cada ocasión veía a ese misterioso hombre, que a la distancia parecía esbozar una siniestra sonrisa. Cuando el sol salió, mi abuelo se asomó otra vez, y ya no vio al hombre misterioso, pero no se alegró, porque pensó que ese tipo regresaría. La carne ya se había terminado, y solamente quedaban frijoles, y mi abuelo no quería que mi abuela comiera solo eso, y decidió salir a cazar alguna liebre o lo que fuera que encontrara. Ayudado por sus dos hijos mayores, mi abuelo pudo conseguir carne de tlacuache, y regresó a su propiedad orgulloso de llevar algo de carne para comer. Pero al estar cerca de casa, mi abuelo recordó que había dejado su hacha y algo de leña abandonados, y acompañado de sus hijos, fue en busca de sus cosas. Se detuvo a unos 50 metros del sitio donde estaban sus cosas, porque justo en aquel lugar estaba el hombre misterioso del día anterior. No supo cómo reaccionar, y comenzó a avanzar mientras sus hijos caminaban detrás de él. No quería asustarlos, ni que pensaran que era un cobarde, por lo que cuando llegó al sitio de sus cosas, saludó al hombre y comenzó a levantar la leña. El hombre le saludó, pero no dijo nada más, solamente los miraba con atención. Cuando recogieron toda la leña, y mi abuelo tenía en sus manos el hacha, el hombre los felicitó por su cacería, y les dijo que él también estaba cazando algo, pero que su presa era muy escurridiza. Antes de que mi abuelo se alejara acompañado de sus hijos, el hombre le pidió que se quedara un momento, que quería platicar con él. Pero mi abuelo no quería estar un solo instante con ese hombre, le daba miedo tan solo el estar cerca de él. Le dijo que quizás otro día, que tenía que regresar a casa porque estaba cansado. El hombre solo sonrió, y no dijo nada más. El andar de mi abuelo era tímido,
y mientras sus hijos miraban hacia atrás para ver al misterioso hombre, él continuaba con su vista al frente, tratando de no parecer asustado ante los ojos de sus hijos. Al llegar a casa volvió a trancar la puerta, pero sus hijos le dijeron que no había ningún animal salvaje, que no había peligro ese día. Pero mi abuelo les dijo que se callaran y no le pidieran explicaciones. Al acercarse la noche, los nervios de mi abuelo fueron creciendo, porque cada que se asomaba por la ventana veía a ese hombre, que en cada ocasión estaba parado a la distancia y sin hacer nada. La familia estaba algo alterada, porque la actitud de mi abuelo no era normal, y aunque él dijera que todo estaba bien, todos sabían que no era así. Cuando la hora de dormir llegó, mi abuelo se quedó sentado en una silla del comedor, y constantemente se asomaba por la ventana, mirando siempre a aquel hombre a la distancia. Las horas pasaron, y ya después de la medianoche, mi abuelo se armó de valor y salió de la casa para encarar al misterioso hombre. Con machete en mano se acercó a él, pero el hombre no se inmutó ante la actitud feroz de mi abuelo, y tampoco le importó el machete que llevaba en su mano. Al estar a 1 metro el uno del otro, el hombre llamó a mi abuelo por su nombre, Manuel, y le dijo que lo había estado esperando desde el día anterior, y que se había pasado la noche esperando que saliera. Mi abuelo le preguntó quién era y qué quería con él, a lo que el hombre esbozó una sonrisa siniestra, y le dijo que él ya sabía. Mi abuelo negó con la cabeza, no entendía a lo que se refería el hombre. Sin esperar a que mi abuelo dijera algo, el hombre le dijo que era el ser que podía ayudarlo con su pobreza, que en más de una ocasión, él había mencionado que le ofrecía su alma a cambio de riqueza, y sin esperar a que mi abuelo comprendiera por sí mismo, le dijo que él era el diablo, el amo de la noche. Mi abuelo no rió, no tomó por loco a ese hombre, porque algo en sus palabras le decía que decía la verdad. El hombre, o mejor dicho, el diablo, le dijo a mi abuelo que le podía dar la riqueza que tanto deseaba, y que él solo le pedía una cosa a cambio. Mi abuelo le preguntó qué quería, y el diablo le dijo que quería que sacrificara a su hijo mayor. Por la mente de mi abuelo pasó el rostro de su hijo mayor, y sin pensarlo negó con la cabeza, y le dijo en voz alta que no le daría a su hijo mayor. Los ojos del hombre se iluminaron desde dentro, como si hubiera fuego en su interior. Entonces, le dijo a mi abuelo que sacrificara a su segundo hijo, y mi abuelo volvió a negar sin pensarlo nada. El hombre fue mencionando a todos sus hijos, y mi abuelo fue negando en cada ocasión. Los ojos del hombre eran rojo fuego, y mi abuelo notó que tenían mucha furia, pero por más que esos ojos lo intimidaran, mi abuelo no cedió, ya que no pensaba sacrificar a ninguno de sus hijos. El hombre le mencionó que quería entonces al hijo que aún no nacía, y mi abuelo volvió a negar con la cabeza. Debo mencionar que ese niño nonato era mi padre, y afortunadamente mi abuelo no quiso sacrificarlo. El diablo le dijo que debía darle algo a cambio para que él pudiera darle riqueza, pero mi abuelo le dijo que no le entregaría a ninguno de sus hijos. Y en una última jugada, el diablo le dijo que sacrificara a su esposa, y él le daría todo lo que deseaba, que podría tener a mujeres más bellas, pero mi abuelo volvió a negar. Le dijo que prefería ser pobre a ser un asesino, que no le entregaría a nadie. El hombre tomó del cuello a mi abuelo, y lo alzó en el aire como si no pesara nada, y comenzó a apretarle el cuello, y aunque mi abuelo peleaba para zafarse de la mano de ese ente, no pudo hacer nada, y poco a poco fue perdiendo el conocimiento, hasta que se desmayó. Al amanecer, mi abuela lo encontró tirado en el suelo, y con la ayuda del hijo mayor fue llevado al interior de la casa. Estuvo enfermo por más de una semana, y sus 2 hijos mayores se encargaron de salir a buscar algo de carne, también se encargaron de conseguir la leña. Cuando se recuperó, le dijo a mi abuela lo que había sucedido,
y le dijo que se iría a la ciudad para trabajar. Pero antes de que pudiera irse, las cosas comenzaron a mejorar, porque en el pueblo cercano lo mandaron llamar para ofrecerle un trabajo, y desde entonces su vida mejoró. Mi abuelo pensaba que el diablo había hecho que las cosas empeoraran, para así poder tenerlo en sus manos, pero que al irse, su influencia negativa se había ido con él. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.